Colombia es un país del continente americano que cubre tanto el hemisferio norte como el sur. Su capital es Bogotá y tiene una extensión de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, que limita con diferentes países sudamericanos. El idioma principal es el español, aunque también se encuentran varios dialectos como el paisa, bayuno, rolo y costeño, entre otros. Con una población en torno a los 49 millones de personas, Colombia es un país cuyo 92% de la población es católica. El restante pertenece a musulmanes, judíos y otros. La época hispánica destacó por la llegada de las tropas españolas, y Colombia se vio inmersa en constantes expediciones y posteriores asentamientos. La época colonial estuvo marcada por una población compuesta principalmente por comunidades, tanto nativas como invasoras, dando paso a la aparición de los criollos, es decir, a los españoles nacidos en tierras invasoras. También convivieron con grandes grupos de esclavos africanos, que durante los siglos XVI y XVII fueron objeto de comercio por el pueblo español. Tal fue la cantidad de esclavos que superaron en número a la población indígena. Además, en 1808 Napoleón puso al mando a su hermano José, y el pueblo no se lo tomó nada bien. Todos estos sucesos dieron lugar a la declaración de la independencia por parte de las ciudades colombianas. Simón Bolívar lideró el bando independentista, consiguiendo la victoria de 6 batallas en 1812. Tras una derrota, Bolívar tuvo que trasladarse hacia otros territorios como los Andes, donde batalló hasta la Gran Batalla el 7 de agosto de 1819, conocida como la Batalla Decisiva, que consiguió liberar Colombia del Imperio Español. Aunque con constantes ampliaciones, en 1821 tuvo lugar la Constitución de Cúcuta, que afirmaba la creación de Gran Colombia y que abogaba por la abolición de la esclavitud, lográndose la libertad de partos y el tema de los indígenas eliminando el pago de los tributos. El año 1899 estuvo determinado por la Guerra de los 1000 días, una batalla entre los conservadores y liberales, que se prolongó hasta 1902. Tuvo consecuencias económicas, sociales y políticas devastadoras, que empeoró la situación con la derrota del Partido Nacional. Tras el asesinato del líder liberal, los disturbios se fueron extendiendo por todo el país, provocando el llamado Bogotazo, provocando que los liberales del país se alzaran con sus armas. En 1957, los líderes de ambos partidos firmaron un pacto para compartir el poder durante los 16 años siguientes. El acuerdo, posteriormente refrendado mediante un plebiscito en el que las mujeres pudieron votar por primera vez, se dio a conocer como Frente Nacional. Durante su vigencia, los partidos se turnaron en la presidencia cada 4 años. El acuerdo también rechazaba a los demás partidos, forzando la salida del sistema político a cualquier grupo opositor. Aunque el nuevo Frente Nacional contribuyó a aliviar las tensiones entre conservadores y liberales, se acentuaron conflictos nuevos entre los ricos terratenientes y la marginada clase de indígenas y mestizos del campo, provocando el surgimiento de grupos de izquierda que exigían la reforma agraria. Estos nuevos grupos preocuparon tanto al gobierno colombiano que sus militares los bombardearon en mayo de 1964. El ataque llevó a la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Las FARC fueron creciendo, en especial en la década de 1980, y como consecuencia, los ricos terratenientes crearon el Grupo Paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, para defender sus tierras frente a los rápidos avances de las FARC. Cabe destacar que Colombia es conocida como el mayor proveedor mundial de cocaína, a pesar de los ingentes esfuerzos por localizar a los líderes de los cárteles, usar protocolos químicos para destruir los cultivos de coca y redoblar el esfuerzo militar. Esta industria experimentó un enorme auge al comienzo de la década de 1980, cuando el Cártel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, se convirtió en el principal grupo mafioso. Sus jefes fundaron su propio partido político, crearon 2 periódicos y financiaron grandes obras públicas y consejos de viviendas subvencionadas. El gobierno lanzó una campaña contra el comercio de la droga y los jefes de los cárteles desaparecieron de la vida pública. Tras fuertes conflictos, el país se fue volviendo cada vez más inseguro, debido a la presencia de los guerrilleros y los grupos paramilitares. El gobierno de Álvaro Uribe, pretendiendo acabar con esta situación, ofreció indulgentes sentencias a paramilitares o guerrilleros que se desmovilizaran, y finalmente la AUC entregó sus armas en el 2006. Según el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana de 1991, Colombia es una república unitaria descentralizada organizada en 32 departamentos y una capital de distrito. El Estado colombiano se caracteriza por ser un ente débil. Esto quiere decir que es un Estado con poca seguridad nacional y humana.
El poder legislativo está formado por dos cámaras claramente diferenciadas. Por una parte, la Cámara de Representantes, que se compone de 161 miembros, y por otra, el Senado, con 102 miembros. La rama judicial la forman la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y jueces civiles y militares. El Poder Judicial está bajo la influencia de los mandos militares. Esto ha llegado a provocar que consiguieran legalizar que cualquier actuación realizada en acto de servicio se considerara dentro de la jurisdicción militar. Además, que fuese juzgada por tribunales militares, que son mucho más benévolos a la hora de dictaminar sentencias. Actualmente son al menos 13 los movimientos o partidos políticos grandes que hay en el país, destacando al Partido Centro Democrático, del que surge el actual presidente de Colombia, Iván Duque. La pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía de Colombia, causando la peor recesión en casi medio siglo. El gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decisivas para proteger vidas y medios de subsistencia y para apoyar la economía, algo que fue muy positivo. Como hemos podido observar a lo largo de este vídeo, Colombia vulnera numerosos derechos humanos actualmente y a lo largo de su historia. Lo que vemos claramente es que el principio de fraternidad es algo que se debe trabajar intensamente. Aunque todos los derechos humanos son importantes, creemos que la vulneración de alguno de ellos, como el asesinato, el secuestro o la expropiación a campesinos, son de gran gravedad y debe haber una ardua labor por parte del Estado para solventarlo eficazmente. Para finalizar, podemos apreciar el pasado trágico de este país y la sucesiva vulneración de derechos humanos. Aunque la nueva etapa política refleja la posibilidad de una nueva era para hacer de Colombia un país turístico, seguro y alejado de toda controversia.